Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait in hell? Lo primero que quiero hacer es daros las gracias por el esfuerzo que estáis haciendo de estar aquí esta tarde y por el esfuerzo que vais a hacer durante este mes, o espero que hagáis durante el mes que queda, de aquí al 12 de febrero, para, bueno, aplicar las cosas que os vamos a contar hoy, aprender cosas nuevas, disfrutar con las maquetas, disfrutar con el diseño de los puentes y por qué no dar los primeros pasos en esto del apasionante mundo de la ingeniería civil, que yo creo que es eso, apasionante. Y si después de esto pues os pica el gusanillo y todavía queréis seguir aprendiendo más cosas de estas, pues como ha dicho José María Coronado, aquí estamos. La sesión de hoy la vamos a dividir en dos partes seguras y una tercera si la necesitáis. Las dos partes es la de la clase teórico-práctica de fundamentos de estructuras aplicadas a puentes, que es muy sencilla, ya veis, todo lleno de maquetas, por eso teórico-práctica. La segunda es que os vamos a dar vuestro kit de Kenex, que es el con el que vais a estar durante todo el mes, y nos vamos a ir a una aula de trabajo proyectual, que ya os diré qué consiste eso, a jugar un poco hasta que, digamos, nos cansemos, hasta que queráis iros a casa con ellas y con nosotros, ¿no? Para, digamos, una especie de primera toma de contacto. Y la tercera, que es opcional, es que, como ha dicho José María, las bases del concurso son de las probablemente endiabladas. Es el momento, yo no lo creo, pero quien se la ha leído de fuera lo podéis escribir así, correo, llamar por teléfono. Si queréis, digamos, resolver alguna duda de las bases del concurso, pues es el momento. El concurso, que es el primer concurso de diseño de puentes, es una aventura un poco, digamos, ambiciosa que hemos querido tener. Creemos que estamos muy contentos por el recibimiento, y prueba de ello es que ni en nuestros mejores sueños esperábamos tener aquí a casi 30 personas el día 12 de enero de 2015 escuchándonos con ganas de participar, y por eso estamos muy contentos y por eso vamos a darlo todo para tratar de que aprendáis y que disfrutéis. Entonces, antes de empezar a hacer nada, pues a mí me gusta preguntar ¿qué es un puente? Dice, un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico, como un río, un cañón, un valle, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua, hemos puesto río, o cualquier obstáculo físico. El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y la naturaleza del terreno sobre el que se construye. Un puente muy resistente, muy bien diseñado, que se sustenta en un terreno que no es capaz de absorber las cargas del puente, no sirve, no hace su función, ¿vale? Luego, ¿esto es un puente? Sí. Es un puente. A todos los efectos, todo lo que hay aquí está reflejado en estas dos imágenes. Lo que sucede es que este puente, su función es pasar un camino, un sendero en mitad de la selva o en mitad del monte, salvar un pequeño obstáculo, que es esto que ha hecho, ¿no? Pero esto, a todos los efectos, es un puente muy simple, y que el que puso aquí este tablón no pensó que necesitaba nada más, no pensó que necesitaba un puente arco o un puente atirantado, un puente colgante. Pensó que con un tablón sería suficiente. Sin embargo, hay construcciones para salvar una longitud más o menos como esta, en el que, debido a que está situado en un parque muy bonito, pues el diseñador pensó que debía de esmerarse un poco más. ¿Vale? O sea que lo que quiero decir es, como en el caso de nuestro concurso, uno puede poner en el mismo sitio, para conseguir los mismos fines, distintos tipos de puentes. Más cosas. ¿Quién es este señor de aquí?
¿Nadie sabe quién es ese señor de ahí? ¿Nadie? Pero seguro estoy que lo habéis estudiado. ¿Alguien? Estoy cuchicheando. Este señor es Newton. Sí, es Newton. Lo conocéis, ¿no? ¿Lo habéis? ¿Alguien no conoce a Newton? Por lo menos ¿alguien no ha oído hablar de Newton? No, ¿verdad? Pues fijaros, la teoría de Newton se aplica a los puentes. Las leyes de Newton son las que rigen el comportamiento de los puentes y vamos a tratar de verlo. ¿Os acordáis de las leyes de Newton? ¿Alguien sabría decirme la primera, la segunda y la tercera? La cuarta. ¿Hay 4? Sí. Me habéis pillado, macho. ¿Alguien sabría decirla? Eso está muy bien, que sepáis que hay 3. Bueno, bien. Pues efectivamente, la primera es la ley de la inercia. Dice, todo cuerpo permanece en su estado de reposo, movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Eso traducido a puentes, ¿qué significa? Un puente está sometido como mínimo a su peso propio. Y en cualquier caso está sometido a todas las cargas. Por ejemplo, un puente de autovía está sometido a las cargas que continuamente ejercen los coches sobre el puente. Luego siempre está sometido a esfuerzos, ¿no? Lo que pasa es que no se mueve porque estará bien calculado y ahora veremos que las otras leyes de Newton responden a esto que os estoy diciendo. Luego un puente, pues a pesar de que parece que no se mueve, pero sí que le están ejerciendo un montón de fuerzas continuamente, ¿no? La segunda ley de Newton es la ley fundamental de la dinámica, que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Y esto aplicado a los puentes, ¿qué significa? ¿Qué fuerza se ejerce sobre los puentes? ¿Qué aceleración? La gravedad. La gravedad. Un puente tiene que soportar el peso de sus usuarios, ¿no? Entonces, la aceleración, la fuerza es igual a la masa por la aceleración de esa masa, que es la masa del cuerpo que usa el puente, es la de la gravedad. Luego, eso es la segunda ley. Y la tercera es la ley o principio de acción-reacción. Dice, todo cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual de sentido opuesto. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que un puente recibe las cargas y contesta a las cargas con una fuerza igual y opuesta, pero además esas cargas son redistribuidas a lo largo de todo el puente mediante una serie de mecanismos y se transmiten al terreno. Y es el terreno el que en última instancia tiene que responder a esas cargas. ¿Vale? No sirviera. Fijaros, vamos a suponer esto es el Kenex. No sé si ya habéis tenido curiosidad y habéis visto en qué consiste el Kenex. Consiste en barritas como estas, de distintas longitudes, desde estas más pequeñas a algunas más grandes, hay algunas más pequeñas, y conectores que son estos de aquí. Pero bueno, a lo que voy. Esto va a querer ser un tablero de un puente, que ahora veremos lo que es. Y estos son balanzas de los chinos que no estoy seguro de su, digamos, su buen funcionamiento, pero bueno, vamos a tratar de entender qué es eso de repartir las cargas al terreno. Esto de aquí es un tupper de sal que pesa 160 gramos, ¿vale? Suponed que esto es un coche, que lo hemos parado así en el centro de esta estructura. La estructura, veis que se ha deformado, y por esa deformación lo que hace se llama flexión. Por flexión está llevando esas cargas a los apoyos, que son las balanzas. Entonces, ¿cuánto de este peso se va a llevar cada balanza? Si la pongo aquí.
80. Bueno, pues milagrosamente las balanzas de los chinos han funcionado bien. ¿Y si la pongo aquí? No, la azul. ¿Sí? ¿Y si la pongo aquí? Todo el azul. Bueno, esto, no sé si es perogrullo o no, es resultado de imponerle a esta estructura el equilibrio de fuerzas. Es que estamos en el campo de la estática. Sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0 y sumatorio de momentos igual a 0. Y imponiendo eso salen unas ecuaciones muy bonitas que os dice cuál es la reacción que se lleva cada balanza en función de la posición del peso. ¿Vale? Y eso... Pues ahora vamos a ver los elementos de un puente, que al final es lo que a vosotros os interesa para participar en el concurso. Tenéis que elaborar un puente que tenga todos estos elementos, y el primero de los elementos es un tablero. Esta es la versión cinematográfica del primero de los puentes que hemos visto, que es un tronco de un árbol. Pues os digo, este tronco hace las veces de tablero. De la tercera fila he empezado, tú me has dicho la definición de puente, el tercero no me ha dicho nada, definición de tablero. Sí, tú. Que dice, ¿qué es un tablero de un puente? En la parte por donde pasan los vehículos y... Los usuarios del puente, ¿no? Muy bien, eso es el tablero. Es un tablero, evidentemente, ¿no? Esto es un tablero. Esto que os he puesto aquí antes es un tablero modelizado con Kennex. Este es el tablero Santos de Kennex. Los puentes reales, un tablero no es más que, efectivamente, como ha dicho Jerónimo, es una superficie, es la superficie por donde circulan los usuarios del puente. Puede ser de estas dimensiones y con planta recta, o de estas otras dimensiones con planta curva. En definitiva, un puente de una autovía tiene que responder a las necesidades del trazado de la autovía, ¿no? Luego, un puente puede tener en planta una alineación curva. O incluso en alzado, esto es un puente que en planta es recto, pero en alzado tiene esta forma de parábola porque pues eso, tiene las necesidades del trazado de la carretera han hecho que el trazado en alzado del puente tenga que ser parabólico. Más cosas del puente. Hemos visto el tablero. Volveremos ahora después a decir más cosas sobre el tablero, pero me interesa seguir poniendo encima de la mesa más elementos del puente. ¿Dónde se apoya el tablero? El tablero se apoya en estas zonas de aquí, no sé si las intuís, ¿no? Un puente empieza al final de un terraplén. ¿Sabéis lo que es un terraplén? ¿Qué es un terraplén? Es una acumulación de tierra que sirve para acomodar la infraestructura que lleva por encima, una carretera, un ferrocarril, un acueducto, etc. Entonces, para sujetar todas esas tierras necesitamos lo que se denominan los estribos, que es lo que hace esto de aquí, ¿no? Y los estribos son estas estructuras que son los apoyos extremos de los puentes, ¿vale? Y que sirven a la vez para sujetar las tierras del final del terraplén, digamos. O sea, que por un lado son los apoyos extremos de un puente y por otro lado sirven para sujetar las tierras del terraplén. Entonces yo me he traído mis estribos de Kennex, que son estos de aquí, ¿vale? Y estos son los estribos de este puente. Luego, con este puente yo podría ya participar en el concurso de puentes de la Escuela de Caminos de Ciudad Real. Es un puente que tiene estribos y tableros. Elementos mínimos para hacer un puente.
fijaros que el estribo tiene toda esta parte hueca, digamos, porque es ahí donde va alojada la tierra. Y estos laterales sirven para sujetarla y que no se deslice, ¿vale? Pero al final no es más que un apoyo, una estructura. Esto es un muro de hormigón, en otras palabras, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿veis? Esto es un 3D de cómo es un estribo, y aquí esto es un estribo antes de terminar el terraplén, ¿de acuerdo? ¿Qué pasará si yo quiero hacer un puente más largo? Cojo el puente este, y como en las bases del concurso dice, usted tiene dos cajas, sepárelas lo que estime oportuno para conseguir puentes más largos. ¿Vale? Vamos a ver si soy capaz de separar las cajas lo suficiente. ¿Esto os parece un puente correcto? ¿A alguien le gusta este puente? Yo he separado las cajas, he puesto el estribo, he puesto el otro estribo, he puesto el tablero. ¿Es un puente correcto? ¿Qué pasará si yo lo cargo? Probablemente se caiga, ¿no? Entonces, en vista de eso, los magníficos directores del concurso han pensado que igual, ese señor y yo, que igual a los concursantes les apetecería hacer un puente más largo sin que se caiga o sin que se deforme tanto. Entonces, para eso existen lo que se denominan las pilas. ¿Vale? Las pilas son apoyos intermedios de un puente. ¿Sí? Yo puedo perfectamente, si la longitud del puente es muy grande y la capacidad resistente del tablero no es suficiente, pues yo perfectamente puedo intercalar pilas intermedias y la cosa va mucho mejor, ¿verdad? Dejadme que le ponga un peso aquí y no se entera, ¿no? Pero dejadme que utilice mi dedito mágico y lo ponga aquí y apriete con mala baba. ¿Qué pasa? ¡Oh cielos! Se levantan los estribos. ¡Dios mío! ¿Qué? Mi dedo es muy fuerte. ¿Os acordáis que al principio os dije que el puente tiene que estar en equilibrio? ¿Y qué os dije? Os dije, o sea, la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0 y la suma de momentos tiene que ser igual a 0. Pero en todas direcciones. En este caso, ante una carga vertical en el centro del puente, si esta carga es muy grande, lo que sucederá es que la flexión del puente levante los estribos. Y eso hemos quedado que no está bonito, ¿no? Porque si un puente se mueve, va el asunto. Entonces, volvemos a lo de la geotecnia. Digo, los estribos, según el puente que estés dimensionando o estés diseñando, no solamente tienen que estar pensados para soportar cargas verticales y hacia abajo, sino reacciones de tiro. Para ello lo que se hace es anclarlos al terreno mediante unos elementos que se llaman, por ejemplo, pilotes, y que lo que hacen es, lo que estoy haciendo yo, poner un par de tornillos y hacer que el estribo no se levante, ¿de acuerdo? Vamos a ver si este quiere entrar. Entonces, si esto lo he hecho bien y aprieto aquí, ya la cosa no se levanta, funciona bien, funciona con flexión como tiene que funcionar y las cargas se reparten de las pilas al terreno, y estos tornillos que yo tengo puestos aquí,
que en realidad se materializan mediante pilotes o algún mecanismo que se sale fuera del objetivo de esta clase, pero que en realidad lo que hacen es sujetar los estribos, para que cuando suceda esta fuerza, el estribo no se levante. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las pilas, hay de varias formas, de varios colores, una, dos, dependiendo del proyectista, con unas formas más estrambóticas, menos estrambóticas, más arquitectónicas, más bonitas. Vamos a seguir haciéndole judiadas al puente. Imaginad que en lugar de este terreno súper competente que tenemos aquí, que es el terreno que hemos preparado para diseñar el puente, tenemos un terreno de salina, tipo arena movediza, asquerosa, y es sobre la que se sustenta el puente. Y esto quiero decir, esto es así, porque normalmente uno no decide qué tipo de suelo va a tener cuando proyecta un puente, sino que tiene el terreno que tiene por donde pasa el puente. Y fijaros qué pasa cuando yo aprieto aquí. ¿Qué va a pasar si esto es sal? Porque tú aprietas y entonces dices, ¿esto hace que el puente se rompa? Pues a lo mejor no una vez, no dos veces, pero si esto siguen pasando por aquí coches, pues terminará por romperse. ¿Por qué? Porque son cargas para las cuales no está diseñado el puente. El puente está diseñado para aguantar como antes, no como ahora, no para pasar y hundirse la pila en el terreno. Entonces, primero, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Qué concepto, que seguro que sabéis, estoy introduciendo aquí? ¿Habéis oído hablar de la tensión? ¿Qué es la tensión? ¿Cuál es la definición de tensión? Eso es fuerza por unidad de superficie, ¿no? Luego, ¿qué pasa aquí? Pues que la superficie es muy pequeña. La superficie por la cual estoy transmitiendo la carga del puente es así de chiquitina. Si yo lo que hago es aumentar la superficie a esto, probablemente la fuerza es lo mismo, pero la tensión no. Entonces cuando yo apriete, esto no se mete. Os juro que estoy ejerciendo la misma fuerza que antes. Pues esto que os he dicho se llaman zapatas. La zapata es un elemento paralelepípedo que se sitúa al pie de la pila y que lo que hace es, pues lo que os he dicho, aumentar la superficie efectiva para transmitir la carga que viene del puente. ¿Por qué? Pues porque el terreno no es lo suficientemente competente como para que simplemente con la pila absorber las cargas, ¿no? Si este terreno es todavía no es, o sea, aún después de haberle puesto la zapata, no es competente, si yo sigo, os juro que si yo sigo apretando, la zapata se hunde, pues lo que se utilizan es lo que se llaman los pilotes. Los pilotes son columnitas pequeñas, como esta, que se unen a la zapata por debajo, así, se unen a la zapata por debajo, y con el objetivo de ¿qué? ¿A alguien se le ocurre? De que encuentren antes el terreno. Claro, si todo esto es terreno de capacidad portante mala, pero tienes un sustrato geológico en el que que ya lo quisiera en superficie, pues lo que haces es ir a buscarlo. En mi caso, el terreno duro está en el fondo del tupper. Si yo meto la zapata con los pilotes de la longitud suficiente en mis salinas porqueriosas, pues por mucho que yo apriete de ahí, no va a pasar.
porque está apoyando el pilote está apoyando en el fondo del tupper, luego no va a pasar más abajo, ¿eh? Y ya puedo apoyar, un día me voy a quedar sin sal, ya puedo apoyar mi puente sin ningún problema, ¿vale? Ya, por menos que apriete, ya me puedo cargar la caja, que la pila no se va a mover. ¿Qué pasa si yo me empeño en no querer poner apoyos en el centro? Esto no está, y hemos dicho que esto no es, digamos, no es de recibo, ¿no? O sea, esto no estaría bien. Fijaros, lo que está haciendo el puente es flectar, es deformarse. Cuando uno ejerce o somete al puente a una carga puntual en el centro, así como lo que estoy haciendo yo ahora, lo que baja la sección del centro tiene una ecuación que es PL cubo partido por 48EI. V es la flecha, si queréis le llamamos F de flecha, que es eso, lo que desciende el puente al ser sometido por una carga puntual en el centro de vano. Un vano en puente se llama a la distancia entre dos apoyos consecutivos, ¿vale? Luego esto es una carga puntual en centro de vano. ¿Y qué es P? P es la carga puntual. En este caso, ¿cuánto hemos dicho? 160 gramos, ¿vale? L es la luz del puente, es la distancia entre apoyos, que se llama luz. La luz del vano es pues, la distancia de aquí a aquí, que está al cubo. 48 es 48. E es el módulo de elasticidad del material con el cual está construido el puente. El acero tiene un módulo de elasticidad, el hormigón tiene un módulo de elasticidad, la madera tiene un módulo de elasticidad. Cuanto mejor sea el material, mayor módulo de elasticidad tendrá y menor será la flecha, ¿de acuerdo? Pero vamos a suponer que el material es el que sea, ¿vale? Y luego esto es la inercia. La inercia es una característica geométrica de la sección transversal del puente. La sección transversal del tablero del puente tiene una inercia. Y suponiendo que esto es una sección rectangular, la inercia de una sección rectangular así, de base A y de canto B, la inercia de esto es un doceavo de de AB cubo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que antes, cuando yo tenía mi tablero de esta longitud, yo lo tenía de esta longitud y lo tenía apoyado aquí y sometido a esta carga, apenas si se flectaba. La flecha es muy pequeña. La sección transversal es la misma, el material es el mismo. Pero en el momento en el que yo aumento la longitud, sometido el mismo en el centro de vano a la misma carga, la flecha es mucho mayor. ¿Por qué? Causas y posibles soluciones. Yo había sometido a interrogatorio hasta a ti no te había sometido a interrogatorio. La causa, visto estas dos ecuaciones y visto este modelo maravilloso, ¿por qué esto flecta más que siendo el mismo material, siendo la misma sección transversal? ¿Por qué esta flecha es mucho mayor que la de antes? Claro, la flecha crece con el cubo, no es proporcional a la longitud, sino al cubo de la longitud, con lo cual
un poquito que incrementemos la longitud del puente, la flecha se incrementará como al cubo de esa longitud, ¿vale? ¿Y soluciones? Pues fijaros, la solución está en la sección transversal. Una solución está en la sección transversal. Si yo cojo y esta sección que tiene una inercia que está al cubo, cuanto mayor inercia, menor flecha, ¿no? Es inversamente proporcional. Si yo tengo una sección que es rectangular, vamos a suponer que es rectangular, y que tengo una dimensión de esa sección que crece al cubo, según esto, o sea que está al cubo en esta fórmula, pues lo que tendré que hacer es conseguir mucho canto, ¿no? Y así conseguiré mucha inercia y menos flecha. Si yo cojo esto y la pongo así, flecta, ojo, ¿por qué? La longitud es la misma, el material es el mismo, pero la sección transversal ha cambiado. Ya tengo el cubo, o sea, en lugar de que la longitud mayor esté con potencia 1, está con potencia 3, luego tengo mucha más inercia. Luego la flecha es casi cero. ¿Cuál es el problema de esto? Y eso tampoco es bonito, ¿no? No os gustaría ir por un puente haciendo malabarismos, ¿verdad que no? Luego, ¿cuál es la solución? Colocar muchas una al lado de otra, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que eso pesa mucho, ¿no? Pesa mucho y hemos dicho que al final, aunque esto sea cargas puntuales, os podéis imaginar que hay otra fórmula de estas que sea la flecha debido al peso propio del puente, o sea, debido al peso del puente, o sea, esto es la flecha debido al peso propio del puente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pongo esta sección una al lado de otra para conseguir un tablero más ancho, estaré tirando material y dinero. Y aquí está la labor del ingeniero en pensar en cómo solucionar eso de la forma más barata y más eficiente posible. Y para eso salen las celosías. Seguro estoy que habéis visto puentes en celosía en ferrocarriles, puentes de ferrocarril a montones. Esto es un puente cuyo tablero, digamos, tiene la misma sección, la misma anchura que el de antes, es decir, si antes el puente tenía 3 metros de ancho, este puente tiene 3 metros de ancho, ¿no? Lo que sucede es que tiene también el doble de canto, solo que puesto de forma inteligente, que es mediante celosía. La celosía es una tipología de puente que consiste en montar una viga triangulada, de tal forma que el material está puesto de forma inteligente para absorber las cargas mediante, o sea, en lugar de que todo esto esté lleno de material, pues todas las cargas viajan por estas vigas de aquí, pim, pam, hasta el apoyo. La inercia es casi la misma que la que tendría si todo esto estuviera macizo, solo que pesa muchísimo menos, porque todo el interior está hueco y el canto es muy grande. Ni se entera prácticamente de que yo le estoy haciendo aquí una fuerza, ¿vale? Esto es ingeniería, esto es poner... ni se entera. Lo que antes estaba afectando mucho, aquí, por el hecho de disponer los materiales de forma inteligente y conseguir una inercia muy grande, la misma longitud se salva
a un coste mucho menor, o a un diferencial de coste asumible, pero disponiendo de los materiales de forma inteligente. Bueno, pues como veis, este puente también serviría para presentarlo. Este ya me gusta más para presentarlo al concurso de puentes, porque tiene una cierta longitud, tiene una tipología que responde a puentes que existen hasta a primeros del siglo XX, a primeros del siglo XX, finales del siglo XIX, la mayoría de los puentes de ferrocarriles eran así, y el ferrocarril circulaba por aquí, ¿vale? No por aquí arriba. El ferrocarril circula por dentro, ¿vale? Porque eran puentes relativamente baratos y muy resistentes. ¿De acuerdo? Esto es un tablero de un puente que no llega a ser esta misma celosía, pero sí es un tablero hecho con vigas transversales unidas mediante barras de acero y luego tapadas con un tablerito pequeño. Pero veis que los laterales tiene celosía. ¿Para qué? Pues para conseguir esto que os estoy diciendo, conseguir aumentar la inercia. ¿Más tipologías de secciones transversales del tablero? Pues estas de aquí. Como veis, pues estos sí, como veis, la mayoría están compuestas por piezas. Estos son tableros de acero, no todos estos son tableros de hormigón, pero bueno, que como veis, tienen la sección interna hueca. ¿Para qué? Para conseguir aligerar el peso del puente y conseguir una inercia muy grande para disminuir la flecha. ¿Y qué pasa si el puente quiere ser aún más largo y queremos seguir manteniendo un espacio libre por debajo sin pilas? Imaginaos que por aquí pasa un río, y no podemos poner pilas en medio del cauce del río. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es ir a tipologías de puentes que permitan luces más grandes. La primera de las tipologías de puentes que os vamos a mostrar, que permiten luces más grandes, es decir, distancia entre apoyos consecutivos más grandes, son las de los puentes atirantados. Dejamos la celosía a ver de desarmar y introducimos el nuevo problema. El nuevo problema consiste en coger nuestro viejo tablero que tenía una luz, esta que hemos decidido que era la apropiada y que, bueno, que nos ha parecido muy bien, pero que somos ambiciosos y la vamos a incrementar en esto poquito más. ¿De acuerdo? Y entonces hemos quedado antes, esto es más largo todavía, con lo cual el problema de la flecha es más acusado todavía, y hemos dicho que no queremos poner apoyos intermedios, los quitamos. La solución, una de las soluciones es los puentes atirantados, que lo que hacen es que en lugar de apoyar el puente por debajo, lo que hacen es tirar del puente con lo que estos elementos de aquí, que son cables de acero que se llaman tirantes. Por eso se llama puente atirantado. ¿De acuerdo? Entonces, el elemento nuevo que aparece en los puentes atirantados es el pilono. No se llama pila, que solo eran los elementos que sujetaban al puente por abajo, sino que es el pilono, que es un elemento que va no apoyando, el puente no apoya en el pilono,
el puente no apoya en el pilono, esto, bueno, ahora lo arreglo. El puente no apoya en el pilono, pero lo que hace el pilono es coger o sujetar los tirantes que sí son los que tiran del puente hacia arriba. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de puente? Pues primero, esto que vamos a confeccionar aquí es un puente atirantado asimétrico. ¿Por qué? Pues porque es asimétrico. Esto de aquí es un puente atirantado simétrico. ¿Por qué? Pues porque tú cortas por aquí y el puente es lo mismo hacia allá que hacia acá. Los puentes simétricos funcionan de una manera, los puentes asimétricos, los puentes atirantados simétricos funcionan de una manera, los puentes atirantados asimétricos funcionan de otra. Pero el principio, al final, el principio de atirantado es el mismo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues consiste en tirar, coger, colgar, digamos, el puente del pilono mediante estos elementos de aquí que son los tirantes. Hay muchas maneras de disponer los tirantes en el pilono, como lo veis en la siguiente diapositiva. Si todos los tirantes están colgados de la parte superior del pilono, o los tirantes están situados a lo largo del pilono, o si están todos por un lado, todos por otro. Eso, quien decida hacer un puente atirantado, debería buscarse fotografías de puentes. Afortunadamente hoy día tenemos internet, que eso es maravilloso, porque ahí nos podemos fijar en proporciones, nos podemos fijar en proporciones, quiero decir, cuánto vale este vano respecto de este, cuánto de alto tiene que ser el pilono, etcétera. Todo eso, lejos de querer nosotros impartir doctrina aquí en cuánto debería de ser o cuánto debería dejar de ser, lo que tenéis que hacer es buscar en internet. El puente Menganito, el puente de Ayamonte, ¿cuánta longitud tiene de vano principal? ¿Cuánta longitud tiene de vano secundario? Y básicamente copiarla. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos todos los tirantes puestos y ahora lo que procede es lo que se llama tesar los tirantes. Tesar los tirantes es... ¿Vosotros conocéis el concepto de tracción y compresión? ¿Sí? ¿Qué es traccionar un elemento? Tirar de él, ¿no? Y los cables estos, ¿qué funcionarán mejor? ¿A compresión o a tracción? ¿A compresión funcionan? No funcionan. Luego, estos elementos, si el proyectista se equivoca y no los hace trabajar a tracción, es como si no los pusiera. Luego, todos los tirantes tienen que estar traccionados. Por eso, este proceso que voy a hacer ahora yo se llama proceso de tesar, es tesar los tirantes. Vamos a poner en carga los tirantes para que tiren del puente hacia arriba. ¿Lo veis? Estoy tesando y lo que consigo es levantar el puente Evidentemente, esto es un proceso que tecnológicamente es complejo y que cuando tú tensas un cable se destensa otro y habría que calcular muy bien cuál es la fuerza de tesado de cada uno de los cables. Entonces, bueno, el tablero está horizontal, ¿no? Más o menos horizontal. Todos los cables están más o menos tesados. ¿Y qué pasa? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Está todo bien? ¿Está todo sin problemas? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Qué no te gusta? No están sujetadas las cuerdas. Venga, vamos a hablar con propiedad. Donde dices cuerdas, ¿cómo se llama eso? ¿Qué quieres decir? No. Tirantes. Tirantes. Y cuando dices cosa donde están atadas las cuerdas, ¿quieres decir? El mástil o... Pilono.
Pues efectivamente os he engañado un poquito porque me he guardado una arsena de manga, que es este tirante de aquí y este otro tirante de aquí, que se llaman tirantes de retenida. ¿Por qué se llaman tirantes de retenida? Porque como estáis viendo, el pilono está flectando hacia el lado del vano principal, ¿vale? Eso es porque el vano principal pesa mucho y entonces el mástil, me lo has pegado, macho. El pilono... No es mal nombre. ¿Eh? Que no es mal nombre. Bueno, no es mal nombre, pero se llama pilono. Entonces, el pilono lo que debe de estar es, en lugar de flectando, debe de estar comprimido, porque es para lo que está pensado. Entonces, lo que hay que hacer es tirar de él y anclarlo al terreno con lo que se llaman... ¿Qué nombre le pondríais a esto? O sea, esto es un elemento que lo que hace es evitar, digamos, que la cabeza del pilono flecte más de la cuenta, se mueva más de la cuenta cuando está sometida a las cargas del tablero, ¿vale? ¿Cómo le llamaríais? ¿Veis? Ahora sí está derechito, ¿no? Más o menos derechito, todo funciona bien. ¿Cómo le llamaríais? ¿Cómo creéis que se llama este elemento que está anclado al terreno y que sirve para qué? Para equilibrar, digamos, las fuerzas o las cargas que al pilono le llegan desde la parte del vano principal del tablero. ¿Cómo pensáis que se llama? Tiene un nombre muy bonito, un poco macabro, se llaman muertos. ¿Por qué? Pues porque esto tiene que ser un elemento muy pesado, muy bien anclado al terreno, porque es el elemento que tiene que sustentar prácticamente, que tiene que conseguir que el pilono no flecte hacia el lado del vano principal y tiene que llevarse una gran parte de la carga que se está poniendo aquí. ¿Vale? Este puente aparentemente funciona muy bien, se mueve mucho, es un puente muy flexible, los puentes atirantados son puentes muy flexibles, pero consigue que todo ese espacio de aquí esté sin ningún tipo de pilas. ¿Vale? Las formas en las que se pueden construir los pilonos pues van desde la más sencilla, que es esta que yo os he puesto aquí, que son dos elementos verticales como este, a bueno, pues, pilonos inclinados, pilonos en forma de rombo, cuadrados, etc. ¿Vale? Si alguno después de hoy piensa en hacer un puente atirantado, lo que yo les recomiendo es que vaya a internet y se busque un puente atirantado que quiera hacer. Y entonces diga, pues es que el puente atirantado tiene la longitud del vano principal, que es este de aquí, mide tanto. La longitud del vano de retenida, que es este de aquí, mide tanto. La altura del pilono respecto de la superficie del tablero mide tanto. Este tirante de retenida, pues hay 1, 2, no hay tirantes hacia el vano de retenida, sí, etc. Y esas proporciones, en principio, si están ya utilizadas y el puente no se ha caído, pues no deben de ser muy malas. ¿Vale? Yo empiezo. Si os dais cuenta, hemos empezado desde puentes de luces muy pequeñas a la vez puentes de luces mayores. Lo que se espera de vosotros, como os he dicho al principio, es que hagáis un puente muy largo, muy resistente y muy barato, ¿no? Pues nos estamos dando, digamos, no sé si herramientas, pero sí os estamos introduciendo tipologías de puentes que podéis utilizar, ¿vale? Y la materia gris es cosa vuestra. Bueno, yo voy comentando un poco los conceptos que nos faltarían para poder entender ya las tipologías de mayores luces, como por ejemplo ya son los puentes colgantes. Entonces, el elemento principal del puente colgante en términos resistentes es un cable. Entonces, un cable no es más que un elemento que trabaja a tracción y que está sometido a unas cargas. En principio siempre estará sometido a su peso propio.
Si vosotros os fijáis en un tendido eléctrico, esta forma, la catenaria, es la forma que tiene un cable sometido a dos puntos debido a su peso propio. Entonces, ¿cuál es la característica principal de un cable? Que su resistencia depende de la forma. Y os pongo aquí un ejemplo, y hace referencia, gracias Santos, a la bota que tiene Virtus colgada en este tendido eléctrico. Es una carga puntual, y esta carga puntual lo que hace es definir la forma del cable. Si no tenemos esta carga puntual, tendríamos una catenaria perfecta, esta que tenemos aquí. Cuando ponemos nuestra bota, nuestra carga puntual, tenemos un elemento ya poligonal, tenemos una forma que se adapta a esta carga puntual, y este sería el esquema resistente. Esto sería el cable, la carga puntual y los dos apoyos. Pues una característica principal también de un sistema como un cable es que yo tengo que ser capaz de aguantar este elemento y que no se me vaya, con unas fuerzas de tracción. Entonces vamos a ver cómo este cable nos puede servir para definir tipologías de puente. En primer lugar, nos puede servir para definir una tipología que creo que no conocéis. Bueno, una banda tesa, ¿la habéis visto alguna vez este tipo de puentes? En Toledo está proyectada una de estas bandas tesas sobre el Tajo. Justo enfrente del casco histórico está proyectada por un proyector de la escuela, por un profesor de la escuela, hacer este tipo de puente. Entonces, una banda tesa no es más que un cable sostenido de dos extremos. De hecho, aquí veis el cable como va por aquí, y ponemos dos cables, y esos cables los unimos con unos elementos que van a proporcionar la superficie de paso. Entonces, veis que al final, en términos resistentes, una banda tesa es unos cables con un elemento de paso, no tiene más. Entonces, a nivel estructural, ¿cómo funcionan? Estos elementos a tracción y estos elementos pues, simplemente no tienen unas cargas predominantes. Si nosotros no queremos apoyar únicamente en los extremos nuestra banda tesa, sino que podemos apoyar en algún punto intermedio, veis como la forma de poner un apoyo intermedio es la misma que tendría un cable en el que nos apoyamos. Entonces, un cable, y veis que estas tipologías son adecuadas solo para pasos de peatones. Aquí puede pasar un peatón, puede hacer estas curvas, pero un coche no es adecuado. Entonces, si queréis hacer esta tipología, cuidado, porque son tipologías muy flexibles que requieren una característica principal, y es que aquí seáis capaces de anclar muy bien vuestros cables. Si no ancláis los cables, se va a ir. Pues eso es el principal condicionante en términos resistentes. El cable también se utiliza en la tipología por excelencia para grandes luces, que es el puente colgante. El puente colgante, por ejemplo, el Golden Gate lo conocéis, ¿no? Entonces aquí tenemos un cable, que este cable es el que va a transferir las cargas de un vehículo que está en tablero, las va a subir con una péndula hacia el cable que se va a traccionar, va a llegar a la pila, y de la pila nos va a llegar o al muerto de anclaje o a la cimentación directamente de la pila. Os ponía aquí un resumen para que vierais que el comportamiento estructural de un puente colgante es algo que vosotros mismos tenéis interiorizado, aunque no seáis conscientes aún. Por ejemplo, si tenéis esta barandilla de seguridad, estoy seguro de que todos sabéis lo que pasaría si aplico aquí una carga, ¿no? Que, a ver, ¿a quién le pregunto? Solo me queda con el nombre tuyo, creo que es Enrique, ¿no? Sí. Me queda con tu nombre, lo siento. Pues sí. Si aplico aquí una carga, ¿qué crees? Si la carga es muy fuerte, ¿qué crees que puede pasar? Pues que Se me vengan para acá, ¿no? Puede ser que llegue un momento en que estos soportes vuelquen. Esto es lo mismo, el mismo esquema estructural. Tenemos aquí esta cuerda, tenemos aquí un pilono, otro pilono, y para evitar ese vuelco, cuando pasa y se pone en un camión y tiene un accidente y se queda aquí mucho tiempo, muchos camiones, pues necesitamos estos tirantes de retenida, que nuevamente, como en el puente atirantado, lo que nos hacen es estabilizar el pilón. Entonces, ver que el comportamiento de un puente colgante es algo tan sencillo como una cuerda con dos palos, no tiene más. Ciertamente no tenemos esta cuerda únicamente, tenemos aquí un tablero, pero al final la carga le va a producir unas tracciones adicionales al pilón que no van a producir ningún tipo de problema. Entonces, aquí os había preparado un modelito para que vierais cómo se hace un puente colgante. Tenemos el tablero patentado.
como hemos dicho, estamos tratando de poner cada vez puentes de mayor longitud, de mayor luz. Sí. ¿Alguien se sabe cuál es la luz del Golden Gate? ¿Cuánto es la distancia entre dos puntos consecutivos de apoyo del puente? La luz principal del Golden Gate es 1250 metros aproximadamente. O sea que fijaros que un puente colgante lo que consigue es aún más luces que incluso el puente atirantado. O sea que si queréis ir a puentes que lleguen al metro 80, que es lo que dice de máximo el concurso, pues igual deberíais de ir más hacia este tipo de puentes. Lo que sucede es que son más complejos y bueno, tienen mayor materia gris. Y más flexibles. También muy sencillito de puente colgante podría ser algo tal que así. Yo tengo mi cable principal, mi muerto de anclaje, mi otro muerto de anclaje que tengo aquí. Una péndola se me acaba de romper, entonces he podido improvisar como he podido en 2 segundos. Pero la idea es que si yo teso, veis cómo subo el puente. Y como el cable principal toma la forma de las cargas. Aquí este cable parece una catenaria porque tiene muchas cargas puntuales. Este que tenemos aquí ya es una poligonal, son tramos rectos porque se apoya únicamente en puntos muy concisos. Pues esto es un puente colgante, podéis hacerlo así o podéis hacerlo con dos cables principales, uno a cada extremo, como tenéis en Golden Gate. Cada uno tiene unas ventajas, pero bueno, serían 2 posibilidades. Entonces, si no ponemos este elemento, no lo anclamos al terreno, tened en cuenta que esta pila pues, flectaría mucho. Si lo anclo aquí, veis cómo esta pila flecta. Por eso es como con los puentes atirantados que la llevo al terreno. Me quedaba un concepto que quería que tuvierais muy claro y es el concepto de funicularidad, que no sé si sabéis lo que es. Para introducir este concepto os pregunto si alguien sabe lo que es esta fotografía. ¿Al lado de Enrique? Ahí, mira, te pregunto a ti. ¿Qué es esta fotografía? ¿Sabes? ¿Lo has visto alguna vez? Doy una pista. Le dan la vuelta. ¿Te suena? ¿Esto que suena ya? ¿Qué es? La Sagrada Pues esto que te ponía aquí es un modelo reducido que se utilizó para hacer el cálculo de la Sagrada Familia. No sé si lo sabíais. Lo que hizo Gaudí es colgar un montón de cargas, ¿vale? Un montón de pesos, los colgó, después lo miró en un espejo y al verlo en el espejo vio la forma de la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque un cable trabaja tracción y si nosotros ponemos este cable que tenemos aquí trabajando tracción, pues este elemento va a trabajar tracción, este va a trabajar tracción y esto es muy fácil de modelizar con la gravedad. Lo que pasa es que puede ser que nuestro material no trabaje tracción como estos cables, sino que trabaja con presión, como es la roca que tenemos, o el hormigón que tenemos en la Sagrada Familia. Entonces, si le damos la vuelta, es cuando empieza a trabajar de forma contraria y empieza a jugar un papel relevante las compresiones. Entonces, la funicularidad es la forma que cobra un cable para trabajar únicamente tracción. Y si le damos la vuelta, la antifunicularidad es la forma que tenemos para resistir únicamente compresiones. Entonces, el mismo concepto, es decir, funicularidad, cables con diferentes cargas, tenemos diferentes formas de puentes. Si le damos la vuelta a esos cables, tenemos elementos que únicamente trabajan ya no tracción, sino a compresión. Y eso puede ser muy adecuado, porque si en vez de tener acero que trabaja bien a tracción, tenemos roca, o tenemos hormigón, como en el acueducto de Segovia, no podemos poner ese material con esta forma. Tenemos que darle la vuelta y que trabaje a compresión. Ese concepto es el mismo que, bueno, lo podemos ver aquí, en un puente colgante. Si al puente colgante le damos la vuelta, ya no tenemos un puente colgante, ya no tenemos este cordón trabajando a tracción. Tenemos un arco que al revés trabaja a compresión. Y ya podemos ir a un material que no sea acero, sino que sea un hormigón, que sea una roca. Y esto es el concepto que se utiliza en un puente romano. Un puente romano no está hecho de acero, porque aguanta tracción, está hecho de piedra que no aguanta tracciones, sino que aguanta compresiones. Entonces, un puente romano lo que tiene son dovelas. Cada una de estas dovelas lo que hace es trabajar de forma conjunta y hacer un todo que resiste bien a compresión. Entonces, vuestros puentes podéis hacer también la antifunicular de un cable, es decir, un arco.
Traía aquí un modelito muy sencillo para explicaros lo que pasa con el arco. Igual que con el tirante, nosotros lo que tenemos que hacer es aguantar esta carga, lo tenemos que aguantar aquí bien, si no lo aguantamos se nos va y no es estable. Pues el arco tiene el mismo problema. Nosotros, si tenemos este arco y suelto uno de los extremos, recobra su forma inicial, ¿vale? Entonces, si nosotros apoyamos nuestro arco aquí en el terreno, este terreno tiene que ser capaz de no irse hacia el lado, ¿vale? Tiene que tener una resistencia suficiente. Si no es el terreno adecuado, no podemos poner un arco. Es decir, el arco es más restrictivo que a lo mejor una celosía como la que ha puesto Santos, a nivel geotécnico del terreno. Entonces, ¿eso cómo lo podemos suplir? Podemos hacer esta componente horizontal que nos evita que el arco se abra con dos reacciones horizontales en el terreno. Eso es una posibilidad, que sería el caso de un puente como el que teníamos en este caso, ¿vale? Este tipo de puente, este arco que se apoyaría en el terreno, está el terreno trabajando y impidiendo que se mueva, pero también podemos tener en cuenta que vamos a tener un tablero. Entonces, si ese tablero hacemos que trabaje tracción, conseguimos un equilibrio que nos permite que la estructura sea estable y que el terreno no tenga que resistir acciones horizontales. Es decir, tengo aquí mi tablero, si yo pongo, esto es un poco inestable, pero bueno, parece que se ha conseguido. Si yo pongo mi tablero, a ver si pongo bien. Mi arco ya no lo tengo aguantado con el terreno, sino con el tablero, que el tablero va a trabajar a tracción porque va a evitar que el arco se me abra. Entonces esta estructura sí que es estable. Y esto es un puente que en principio trabaja bien. Lógicamente, aquí me faltaría, para evitar las flechas de este elemento, poner péndolas que lo conecten con el arco. El arco, que es un elemento que, recordad, trabaja a compresión. Entonces, esta tipología es la que se denomina bowstring, y es una tipología en la que el puente es un sistema que podemos llegar, poner entre los dos apoyos y es autoestable, no necesita ningún tipo de condicionante adicional en la cimentación. Es una tipología muy utilizada. Simplemente una curiosidad, ¿sabéis lo que es esto? ¿Qué creéis que es esto? ¿Fibra de carbono? ¿Suena a fibra de carbono? Esto permite que los coches vayan más rápido, los coches de Fórmula 1, pero también tiene aplicaciones en estructuras. Esta fibra de carbono se utiliza para reforzar las estructuras cuando tienen patologías, y en nuevas tipologías también se está utilizando a modo de cables. Entonces, ver que es una material muy flexible que no podréis romper si estiráis, pero si lo hacéis a flexión sí que lo podréis romper, ¿vale? Eso. Si luego os fijáis, son como fibras de carbono paralelas, todas pegadas con pegamento, y resisten muy bien, pero a tracción. Y ya me queda acabar con un concepto que quizás sí, quizás no, os puede servir para vuestro puente. Ya depende de vosotros. Es el concepto del pretensado. Entonces, en un puente real, nosotros a veces no podemos construir todo el tablero de una vez, sino que tenemos que ir a tramos que se llaman dovelas. Cada dovela la tenemos que construir a lo mejor en la obra, o a lo mejor en una empresa de prefabricados que nos la hace porque tenemos que hacer muchas y en obra no podemos hacerla porque no tenemos espacio. Entonces, estas dovelas nosotros llegamos y las vamos poniendo en la estructura. Sin embargo, estas dovelas necesitamos apretarlas unas contra otras, porque si no, no van a resistir de forma efectiva. De hecho, aquí tenéis un modelito que hizo Santos de una dovela, otra dovela, otra dovela. Si las dovelas no están apretadas con un pretensado, que no es más que una cuerda que va por dentro y las aprieta, nosotros no podemos aplicar una carga y que resista. Esto es el concepto de pretensado: apretar la estructura para conseguir que secciones pues, puedan resistir de forma conjunta. Un par de ejemplos con los que quiero que os quedéis para que veáis que el concepto lo conocéis. ¿Sabéis lo que es? Que son mancheos. Sí, ¿no? Es un barril de vino. Entonces,
quiero para que os quedéis con alguna cosa curiosa, para que veáis que el concepto de pretensado es algo que conocéis, es algo que veis cada día y a lo mejor no sabéis ni siquiera que lo estáis viendo. ¿Sabéis cómo se hace un barril? Sí, ¿no? Tenéis unos tablones con esta forma, que son estructuras independientes que tienen una sección mayor, de manera que vosotros lo montáis y necesitáis un aro, un anillo metálico, que lo que nos va a hacer es apretarlo. ¿Vale? Si no estuviera este anillo, esta estructura no permitiría guardar vino. Entonces, ¿cómo está el pretensado aquí representado? Nosotros lo que hacemos es que este anillo lo calentamos de manera que cuando se enfríe nos apriete todos los tablones. Esto es pretensado, es unir secciones que no son unitarias por medio de un sistema activo que nos apriete. Lo mismo que tenemos en este puente. Estos agujeritos es por donde va a ir un cable apretando una vez que lo tesemos. Y os dejo también con otro ejemplo de pretensado. Este es más fácil de ver el dibujo. Quizás no. Si os pongo así, sí, ¿no? Una rueda. ¿Sabéis lo que es el pandeo, no? El pandeo es que si yo aprieto una estructura, pues pandea, se deforma, tiene una inestabilidad porque no es suficientemente rígida para aguantar las compresiones. Entonces, el concepto de pretensado es un concepto que está latente en los radios de una bicicleta. Nos llama la atención que esto se deforme tanto, mirad qué sección tiene, con una carga muy pequeña, y sin embargo vosotros os montéis en la bicicleta y con vuestro peso, que es seguramente mayor que lo que yo puedo hacer aquí con la mano en un segundo, los radios tan pequeños no panden, ¿no os parece raro? Eso es porque estos radios están pretraccionados y de esa manera el concepto de pretensado impide que pandeen y por eso la estructura es más estable. ¿Vale? Entonces, quería dejaros con esas dos ideas para que vierais que la ingeniería civil no solo está en los puentes, está en los barriles, está en cualquier elemento que requiera del ingenio humano. De hecho, ingeniería viene de la palabra ingenio y vosotros, si tenéis ingenio, podéis utilizar estas herramientas para hacer la vida más fácil de todo el mundo, no solo en el ámbito de los puentes, sino en cualquier ámbito. ¿Vale? Yo creo que con esto ya nos tenemos que ir a hacer un poco de... Shut down with no sound to the cold ground below, and there's no one around, you won't be found, so